bienvenidos a esta su casa informativa. Les habla su servidora Carolina López y estamos aquí con nuestros colegas Dayan, Tania, Karen y Alan. El día de hoy abordaremos el tema de los derechos de la propiedad industrial y unos cuantos subtemas del mismo, como son las marcas y los avisos comerciales, patentes, derechos de autor, denominación de origen, entre otros. Esperemos que sean de su agrado todos estos temas y que por supuesto les sirvan de mucho. Y pues sin más preámbulo, no se vayan, comencemos. El primer tema del que hablaremos es la propiedad intelectual y le cedo la palabra a mi compañera Dayan para empezar a comentarnos un poco sobre esto. Primeramente, creo que muchos se preguntarán ¿qué es la propiedad intelectual? Y esta habla de dos características muy importantes: la propiedad industrial y los derechos de autor, las cuales se relacionan con las creaciones de la mente como invenciones, obras literarias y artísticas. También aquí incluidos los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Algo así como el logo de Sabritas o el escritor de algún libro. Exacto, y mira, justamente existe una legislación que protege la propiedad industrial, por ejemplo, mediante las patentes, el derecho de autor y las marcas, que a su vez estas se clasifican en dos categorías que permiten obtener reconocimientos o ganancias por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema PI procura fomentar un entorno propicio para que se prospere la creatividad y la innovación. No creo. Más bien los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad que permiten al creador o el titular de una patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan de su obra, de la inversión realizada en relación con una creación. Así es, y si nos ponemos a indagar un poco sobre el tema, nos daremos cuenta que esos derechos están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas. Maravilloso. En lo personal, me parece que es muy importante que esto esté estimulado aquí para que después las personas no nos quieran robar nuestras ideas, pues no es válido ni justo, y que después digan que quién sabe de dónde lo sacamos, que no es de nosotros. Entonces siento que este artículo nos respalda muy bien que se respete lo que nos pertenece. Súper concuerdo contigo. Y todo este rollo ha tenido una gran historia, hechos con los que nosotros podemos decir que la importancia de la propiedad intelectual se reconoció por primera vez en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o sea, la OMPI, administra ambos tratados. Así nomás. ¿Cómo ves? Oye, Carolina, ¿y tú por qué crees que deba promoverse y que deba ser protegida la propiedad intelectual? Por muchísimas razones lógicas. En primer lugar, el progreso y el bienestar de la humanidad dependen de su capacidad de crear e inventar cosas nuevas a base de la tecnología y la cultura. Esa es una. 2. La protección de las nuevas creaciones alienta a destinar recursos adicionales a la innovación. Y 3. La promoción y la protección de la propiedad intelectual estimulan el crecimiento económico, generan nuevos empleos e industrias y enriquecen y mejoran la calidad de vida. Así es, el sistema de propiedad intelectual ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el interés público, creando un entorno en que la creatividad y la invención puedan ser un beneficio de todos. Y una de las ventajas de la propiedad intelectual es que los consumidores no comprarían productos o servicios con toda confianza si no existieran mecanismos fiables y de alcance internacional para proteger las marcas, ya que así se ayuda a combatir la falsificación y la piratería. Así que, sé responsable, sé cuidadoso y asegúrate de respaldarte muy bien por la ley.
tema, hablemos de los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Pues mira, es el reconocimiento que el Estado hace a favor de los creadores de obras literarias y artísticas, en virtud del cual se otorga protección al autor y el goce de beneficios exclusivos de carácter personal. Y ahora, si bien las obras reconocidas por la ley, que son las protegidas por la misma, son las que le pertenecen a las ramas literaria, musical, dramática, danza, pictórica, escultórica, caricatura, arquitectónica, cinematográfica, radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, de arte, incluso diseño gráfico y textil, y obras de compilación como enciclopedias y bases de datos, siempre y cuando su contenido constituya la creación intelectual. La protección del derecho de autor abarca solo las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. El derecho de autor puede amparar o no elementos como los títulos, los lemas, los logotipos, dependiendo de que la paternidad de la obra sea suficiente. El derecho de autor abarca dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales, que permiten que el titular de los derechos obtenga compensación financiera por el uso de sus obras por terceros, y los derechos morales, que protegen los intereses no patrimoniales del autor. En la mayoría de los países, y conforme a lo que se dispone en el Convenio de Berna, la protección del derecho de autor se obtiene automáticamente sin necesidad de efectuar ningún registro ni otros trámites. No obstante, en la mayoría de los países existe un sistema de registro y depósito facultativo de obras. Estos sistemas facilitan, por ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la creación, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y transferencias de derechos. Y al parecer, la OMPI no cuenta con un sistema de registro del derecho de autor, ni con una base de datos del derecho de autor, que permite realizar búsquedas. Todo este proceso de la protección de las obras y demás lo lleva a cabo y se aplica la Ley Federal del Derecho de Autor. Esperemos puedas leerla. Si quieres hacer creación de algo, te dirá todo lo que deseas conocer. ¿Qué cosas, no? Lo que uno tiene que saber si sí o si sí. Bueno, creo que es más importante para aquellos que hacen contenidos educativos o los que hacen música. Deben protegerse para evitar plagios de tales magnitudes. Sí, por supuesto. Es bastante interesante tener o conocer este tipo de información en cualquiera de los casos. Y ahora que ya tenemos nociones del tema anterior, porque se relaciona bastante con este, ahora podemos decir que la propiedad intelectual es protegida a través de la propiedad industrial y los derechos de autor. Por supuesto, y tomando en cuenta la propiedad industrial como primer punto para hablar de estas dos categorías, déjame decirte que en México la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial a nivel nacional. En base a lo anterior, la propiedad industrial se protege mediante la regulación y otorgamiento de patentes, de invención, registros de modelos, de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas y regulación de secretos industriales. Para poder llevar a cabo la propiedad industrial y que ésta sea respaldada, existe la Ley de la Propiedad Industrial y esta, en su artículo 2, nos dice su objetivo, que son muchos, pero siento yo que lo más importante son promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial y las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, así como propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y el servicio en la industria y el comercio, conforme a los intereses de los consumidores. Por lo tanto, la protección de la propiedad industrial tiene por finalidad impedir
toda utilización no autorizada de dichas figuras, por lo que el instituto se rige bajo 3 características de los derechos de la propiedad industrial, en donde se encuentra la exclusividad, que explica que el titular es el único autorizado para explotar comercialmente lo que ha protegido. Territorialidad, que son los derechos otorgados dentro del territorio nacional y son independientes a los otorgados en otros países. Y la temporalidad, que es el tiempo estipulado durante el cual se puede explotar comercialmente lo protegido. Como se mencionó anteriormente, las propiedades industriales abarcan aspectos como los patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Y estos aspectos mencionados ya los explicaremos a grandes rasgos a continuación. Primeramente hablaremos de lo que son las marcas, los avisos y los nombres comerciales. Y pues estos también son conocidos como signos distintivos, que son todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio o establecimiento de otro de su misma especie, clase o actividad en el mercado. Se protegen mediante las marcas, avisos y nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Bueno, las marcas son un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa. El registro de una marca se realiza ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en la forma que establece la Ley de la Propiedad Industrial pactado en el artículo 87. Una vez que se registra una marca, se obtiene un título. Y este título garantiza a su titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para identificar sus productos o servicios, o a autorizar su utilización por terceros a cambio del pago de una suma. En este caso, en el párrafo antes leído de mi compañera, un ejemplo claro serían los comerciales, que bueno, las marcas deben de pagar porque su producto o bien su publicidad salga en la tele, y así ellos puedan generar ingresos que son exageradamente enormes. Si bien el titular de la marca registrada gozará del derecho a su uso exclusivo, el registro de una marca tiene una vigencia de 10 años y podrá renovarse por periodos de la misma duración. La protección de marcas impide también que los competidores desleales, como los falsificadores, utilicen signos distintivos similares para designar productos o servicios de inferior calidad o distintos. Ahora, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial nos dice en su artículo 100 que a los avisos comerciales se les considera a frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su misma especie. El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración. Y así como lo pacta en este artículo los avisos, también pacta en su artículo 105 que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva, de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. El hecho de que el nombre comercial esté protegido desde el momento en que se emplea constituye un elemento que suele ser sumamente valioso cuando se presenta algún litigio en el que se disputa la titularidad de una marca de servicio o de un nombre comercial, que son coincidentes o muy similares. De hecho, la protección al nombre comercial se manifiesta como una reminiscencia de los primeros regímenes titulares de los signos distintivos, que sin duda identificaban en la operación de una negociación mercantil
la conveniencia y necesidad de impedir que dentro de la misma zona geográfica pudiesen operar otros establecimientos con nombres iguales o confundibles. Las marcas colectivas, avisos y nombres comerciales pueden ser el bien intangible más valioso de un negocio, ya que a través de el público consumidor identifica cierta calidad e imagen relacionada directamente con los productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ahora, otra parte de la propiedad industrial están las invenciones, los modelos de utilidad y diseños industriales. Para empezar con el tema, es fundamental definir qué es una invención, y para ello la definimos como todo intelecto humano, capaz de ser aplicado en la industria, como puede ser un producto, una herramienta o un procedimiento de fabricación. Tradicionalmente también se le conoce a la invención como la solución de un problema técnico existente, es decir, es la aplicación o puesta en práctica de una idea para resolver un problema en cualquier campo de la tecnología. Algo muy relacionado con las invenciones en donde nosotros podemos obtener beneficio de ellas son las patentes, y estas son un derecho exclusivo concedido sobre una invención, el producto o proceso que constituye una nueva manera de hacer algo o propone una nueva solución técnica a un problema. El titular de una patente goza de protección. Para su invención, la protección se concede durante un periodo limitado, que más o menos suele ser de 20 años. Las patentes son necesarias porque constituyen un incentivo, porque representan un reconocimiento a la creatividad y dan la posibilidad de obtener una recompensa material por las invenciones comercializables. Esos incentivos alientan la innovación que, a su vez, mejora la calidad de vida. Se sabe que una invención protegida por patente no puede ser fabricada, utilizada, distribuida ni vendida con fines comerciales sin el consentimiento del titular de la patente. Por lo general, incumbe a los tribunales imponer las medidas necesarias para hacer respetar los derechos que las patentes confieren y sancionar. Del mismo modo, un tribunal puede invalidar una patente impugnada por un tercero. Las invenciones a base de patentes están presentes en nuestra vida cotidiana, como en la luz, las máquinas de coser, hasta en los celulares que estamos utilizando. Y por último, para poder obtener o conseguir una patente, las patentes son concedidas por las oficinas nacionales de patentes o por las oficinas regionales que realizan actividades de examen para grupos de países. Por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes, la OEP, o la Organización Africana de la Propiedad, la OAPI. Ahora, con el modelo de utilidad, respectivamente, este es similar a las patentes de invención, solo que este protege invenciones con menor rango y son de una nueva disposición o forma obtenida, introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios conocidos que permitan una función o una función especial para su uso. Es importante saber que en otros países se les denominan como patentes de innovación, innovaciones de utilidad o patentes de corto plazo. Es fundamental saber que la protección de un modelo de utilidad es similar, pero no igual al conferido por la patente. La duración de protección del modelo de utilidad oscila entre los 10 años desde la presentación de la solicitud. Es menor el tiempo conferido de permiso porque obviamente protege invenciones pequeñas y para que una invención sea patentable como modelo de utilidad debe cumplir con 2 de los requisitos de patentabilidad. Esto es novedad y aplicación industrial. En el aspecto del diseño industrial, referido a los aspectos ornamentales o estéticos de un objeto, un diseño industrial
puede consistir en características tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o características bidimensionales, como la configuración, las líneas o el color. Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía, desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y otros artículos de lujo, electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas, desde estampados textiles a bienes recreativos, por lo que cualquier diseño hace que un producto se vea atractivo y llamativo, lo que hace que aumente el valor comercial del producto, así como sus posibilidades de venta. Los diseños industriales se registran en conformidad a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Ahora, una vez que nosotros registramos ese diseño, se emite un certificado de registro. A partir de ese momento, se concede la protección por un plazo que suele ser de 5 años. El registro puede seguir renovándose, en la mayoría de los casos, por un periodo máximo de 15 años. Antes de que comiencen a dialogar acerca de este tema, ¿alguno de ustedes podría explicar qué es la denominación de origen? Por supuesto, la denominación de origen es una de las indicaciones geográficas utilizadas en un producto que tiene un origen geográfico concreto, cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de procedencia. Oye, ¿y qué es una indicación geográfica? No la había escuchado nunca. La indicación geográfica es casi igual a la denominación de origen, pues que su definición es parecida. La indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico determinado y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. ¿Ves? Es casi lo mismo. Aunque, por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Por ejemplo, el tequila, que es originario de Tequila, Jalisco, México. Pero en ocasiones, extranjeros han intentado hacer réplicas de él, aunque sabemos que es imposible que se registre con el mismo nombre, porque tequila está registrado solo para México y estrictamente para esa ciudad. A lo que no les quedó de otra y tuvieron que buscar soluciones para ello, a lo que le pusieron destilado de agave. Y como ya sabemos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, es la máxima autoridad administrativa en materia de propiedad industrial en México, competente para emitir las declaratorias de protección de denominaciones de origen y autorizar su uso. Cada producto designado cuenta con una norma oficial mexicana específica y consejos reguladores formados por productores y observadores que vigilan el cumplimiento de las normas. Una de las facultades del instituto es impulsar, fortalecer y reconocer la protección de las denominaciones de origen en nuestro país. Las denominaciones de origen no se obtienen o se conceden por decreto, ni por ninguna autoridad, solo existen por situaciones de hecho. Y es decir, primero se usan, son famosas y reconocidas por el público que las consume, y posteriormente se les protege mediante la declaración correspondiente. Hoy en día, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha declarado la protección de las siguientes denominaciones de origen, y que son: ámbar de Chiapas, arroz del estado de Morelos, bacanora, café Chiapas, café Veracruz, charanda, chile habanero de la península de Yucatán, mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, mezcal, olinalá, cetol, talavera, tequila y vainilla de Papantla. Todas catalogadas como #Orgullo de México. Sí, señor, ¿cómo no? Algunos beneficios de los productos identificados con denominaciones de origen se dan en el sector económico, ya que brindan mayores oportunidades al sector productivo en México, industria, artesanos, campo, comerciantes, productores, al mismo tiempo que se protege al consumidor.
Para entender todo este asunto, los derechos de variedades vegetales, estos son un derecho consistente en el reconocimiento que el Estado hace a través del otorgamiento de un título de obtentor. O sea, la persona beneficiada, ya sea una persona física o moral, como un agricultor o una empresa o un científico que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género o especie, la cual deberá ser nueva, distinta, estable y homogénea. Los derechos se otorgan mediante un título en el que se establece ser reconocidos como tentor de una variable vegetal. Este derecho es intransferible e imprescriptible. Aprovechar y exportar en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variable vegetal y su material de propagación para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variables vegetales e híbridos con fines comerciales. Hay una ley existente para dichos derechos y que estos sean protegidos, que es la Ley Federal de Variedades Vegetales, en las que establece que los derechos del obtentor tendrán una duración de 18 años en especies forestales, frutícolas, vides, ornamentales y sus portainjertos, y 15 años para las especies que no estén incluidas en lo anterior. Estos plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y, una vez transcurridos, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación pasarán al dominio público. Ahora, obviamente, hay requisitos que estableció la Ley Federal de Variedades Vegetales para que a una variedad de vegetal se le dé la protección y son los siguientes. Novedad. Distinción. Que tendrá esta característica la variedad vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección. La estabilidad. Y tendrá esta característica la variedad vegetal que conserve alternados sus caracteres pertinentes después de producciones o propagaciones sucesivas. Homogeneidad. Tendrá esta característica la variedad vegetal que sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa, y la denominación que será considerada como su designación genérica para ser aprobada. Deberá ser diferente a cualquier otra existente en el país o en el extranjero, cumplir con los demás requisitos establecidos en el reglamento de esta ley, y no ser idéntica o similar en grado de confusión, previamente protegida. ¿Alguien sabe algo sobre el Convenio de París? Me parece que yo sí. Habla de la Unión de París, la propiedad industrial, ¿no? ¿Propiedad industrial? ¿Qué es eso? ¿O con qué se come? Claro que no se come. A ver, te explico. El Convenio de París surgió para la protección de la propiedad industrial. Este acuerdo internacional representa el primer paso tomado para asegurar a los creadores que sus obras intelectuales estén protegidas en otros países. Y bien, la propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, un diseño industrial o un signo distintivo. Estos derechos exclusivos son bienes intangibles que forman parte de los activos fijos de sus titulares. Oh, entonces, ¿eso es a lo que se le llama Convenio de París? Ya entiendo, pero ¿para qué se usa? Mira, te hablaré un poco sobre esto. El Convenio de París, que por cierto fue adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su aceptación más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal.
Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países. Así es, Caro. Y las disposiciones fundamentales de este convenio pueden dividirse en 3 categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes. El convenio en sí, en lo que refiere a la protección de la propiedad industrial, los estados contratantes deberán conceder a los nacionales de los demás estados contratantes la misma protección que conceda a sus propios nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industrial o comercial efectivo, y serio un estado contratante. ¡Exacto! También establece el derecho de prioridad en relación con las patentes, las marcas y los dibujos y modelos industriales. Ese derecho significa que con arreglo a una primera solicitud de patente, de invención o de registro de la marca que sea representada en uno de los estados contratantes, el solicitante podrá durante determinado tiempo, o sea, 12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y 6 meses para los dibujos y modelos industriales y marcas, solicitar la protección en cualquiera de los demás estados contratantes. Esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud. Dayan quiso decir que esas solicitudes posteriores tendrán prioridad con respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo o modelo industrial. Vaya, ya veo por qué el nombre de derecho de propiedad. Y así se establecen además algunas otras normas comunes a las que deben atenerse todos los estados contratantes. Por ejemplo, una de las más importantes en relación a las patentes es que el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente. Por otro lado, están los derechos en cuanto a las marcas. Las condiciones para presentar una marca son, en primera, que no se podrá rechazar la solicitud de un registro de una marca presentada por un ciudadano de un estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Cuando la marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida en su forma original en los demás estados contratantes, cuando así se solicita. Entre otras cosas, los estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan sin permiso escudos de armas, emblemas de estado, signos y punzones oficiales de los estados contratantes, siempre que estos les hayan sido comunicados por conducto de la Oficina Internacional de la OMPI. Antes de terminar, quiero hablarles sobre el Tratado de Cooperación de Patentes. Primero, les contaré cómo es que surgió este tratado. En 1967, el BIRPI, o sea, procesadora de la Organización Mundial para la Propiedad, redactó un proyecto de tratado internacional que presentó a un comité internacional de expertos, por medio del cual se daban soluciones destinadas a reducir los esfuerzos que realizaban los solicitantes y las oficinas de patentes para tramitar concesiones de solicitudes. Yo también supe sobre eso. De hecho, en varias de las reuniones que celebraban todos los años es donde elaboraban sus proyectos, creándose finalmente lo que hoy llamamos el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Eso sucedió en una conferencia diplomática celebrada en Washington en junio de 1970. Y es así donde el tratado entró en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzó a funcionar el 1 de junio siguiente con sus 18 estados contratantes.
El Tratado de Cooperación en materia de patentes, como su nombre lo dice, es un acuerdo internacional en el campo de las patentes de invención. El objeto principal del tratado es cooperar en la presentación de las solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de la información técnica contenida en las solicitudes. Oh, ya veo. ¿Y cómo funciona todo eso del tratado? O sea, ¿quién presenta las solicitudes o qué onda? Pues, de acuerdo al artículo 9 del Tratado de Cooperación en materia de patentes, la solicitud internacional podrá ser presentada por todo nacional o residente de un estado contratante en el Tratado de Cooperación en materia de patentes, puesto que la Asamblea de la Unión puede facultar a residentes o nacionales de cualquier país que pertenezca al Convenio de París. ¿Y en dónde puede presentarse esta famosa solicitud internacional? Según el artículo 10 del PCT, la solicitud internacional puede representarse generalmente ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra, siempre y cuando estas actúen como oficinas receptoras del PCT. Así es. Les platicaré cuál es el proceso para solicitarla. Lo primero que debe hacer el solicitante es diligenciarle formulario requerido para la presentación de la solicitud, la cual debe tener el idioma de acuerdo a la Oficina Nacional Receptora de Solicitudes. Sin embargo, los idiomas aceptados son alemán, chino, español, inglés, japonés y hasta francés. También danés, irlandés, neerlandés, noruego y sueco. Esta solicitud debe contener al menos los siguientes requisitos: una indicación según la cual ha sido presentada a título de presentación internacional, la designación, por lo menos de un estado contratante, el nombre del solicitante, una descripción del invento que se desea proteger. Debe contener una o varias reivindicaciones. Ok, ¿y después a dónde la llevó? La solicitud se presentará ante la oficina receptora, la cual otorgará como fecha de presentación internacional la fecha de solicitud internacional. Una vez radicada la solicitud y de acuerdo al artículo 12 del PCT, se debe enviar un ejemplar original de la solicitud internacional a la Oficina Internacional de la OMPI y otra copia a la administración encargada para la búsqueda internacional y otra tercera copia para la oficina receptora. El solicitante podrá esperar hasta el final del 20º mes para después de la presentación de la solicitud para empezar el procedimiento nacional ante cada oficina designada, proporcionándoles una traducción de las solicitudes al idioma oficial de esa oficina. Así es. Y ya una vez que se da comienzo a la tramitación nacional, se aplicarán los procedimientos nacionales ordinarios de cada país, con excepción de los puntos específicos de procedimiento que el sistema del PCT elimina. Bien, entonces, básicamente el Tratado de Cooperación en materia de patentes permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de una solicitud internacional de patente y que, por lo general, el trámite de presentación se cumple ante la Oficina Nacional de Patentes del Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante, o a elección de este ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. Así es, Carito. Veo que has puesto demasiada atención a ese tema tan interesante. Desgraciadamente es el último que veremos hoy. Y bueno, muchachos, pues hemos llegado al final de estos temas, pero no sin antes poder conocer los puntos de vista de ustedes, compañeros, colegas, participantes de este increíble podcast.
Me da nostalgia recordar todo lo que hemos aprendido juntos a lo largo de estos 4 podcasts. Que bueno, en este caso fue diferente porque aquí pudimos vernos cara a cara y discutir algunos temas de derecho. Realmente todo lo que vimos será de gran ayuda para futuros proyectos, en mi caso, pero sé que como a mí también será de gran ayuda para toda nuestra audiencia. Hubo de todo aquí, incluso algunas indiferencias, pero al final juntamos todos nuestros conocimientos y llegamos a las respuestas correctas. Me divertí mucho aprendiendo con ustedes. Al menos ya sabemos todos los derechos que tenemos al momento de crear nuestras marcas, así como patentarlas para que nadie más pueda sacar ventaja de ello. Todos esos requisitos son fundamentales para poder proteger tus creaciones, por decirlo así. Por eso pienso que es importante haber puesto mucha atención. El día de mañana podremos tener nuestros propios productos innovadores y tener la certeza de que nadie nos lo arrebatará, ni la idea, ni el nombre, ni nada. Gracias por ser parte de este podcast, de esta audiencia y... Bueno, este es el final de todo. Ya para acabar con este tema, puedo concluir que la propiedad industrial busca proteger los derechos de invención y comercial, como garantía a las patentes y marcas de índole industrial y comercial. Y a su vez, la propiedad industrial es el derecho que tienen los inventores y comerciantes para resguardar los derechos y producto de su intelecto. Tengo que dar una conclusión definitiva de todo este proyecto. De antemano, doy gracias al equipo de trabajo con el cual colaboré. Fue muy agradable y muy bueno poder trabajar con cada uno de ustedes. Además, aprendí una variedad extensa de conceptos y significados. Y gracias a la indagación de cada uno de esos temas que en su momento se tuvieron que exponer en el transcurso de este tiempo, obtuve un panorama enorme y un aprendizaje de esta gran materia como lo es el derecho y sus derivados. Solo espero que ustedes que están viendo este video hayan aprendido infinidad de cosas acerca de esta materia como nosotros en su momento lo hicimos y por supuesto lo seguiremos haciendo. No hay nada más que rescatar. Gracias por ver cada uno de estos videos y gracias por estar con nosotros. Nos vemos y hasta la próxima. La propiedad industrial es uno de los temas muy importantes que debemos abordar con mucha sabiduría. Estos temas nos ayudan a poder conocer un poco más sobre las marcas, las patentes, la originalidad de ciertos productos, etc. Como los derechos de autor, que sabemos que no tienen que ser registrados a la fuerza, sino que al momento de nosotros escribir un verso, una canción, una rima, estamos siendo autores de nuestras obras y nuestras ideas que nadie nos puede robar. Es una opción que sean registradas para más seguridad y goce de sus beneficios. Y bueno, así entre otras cosas. Creo que todos estos temas han sido muy importantes. Bueno, en sí creo que todos. Todos estos podcasts nos han dejado una gran experiencia a lo largo de sus grabaciones, de investigaciones que tenemos que realizar para que ustedes puedan tener una información exitosa y pues estamos muy agradecidos por ser parte de esta audiencia maravillosa y que nos han seguido desde el comienzo. Mil gracias. Algo que me llevo de este último video podcast es que los diseños es una de las múltiples herramientas que busca mejorar las cualidades de los productos industriales, poniendo en énfasis la forma, función y uso de un enfoque prioritario hacia el usuario. Este diseño industrial busca satisfacer las necesidades de los usuarios como principal objetivo. Hemos llegado a la parte final de su programa favorito, Camino Recto, Camino Derecho. Se puede concluir que la propiedad industrial busca proteger los derechos de invención y comercial como garantía de la patente y marcas de índole industrial y comercial. La propiedad industrial es el derecho que tienen los inventores, comerciantes, para resguardar los derechos, producto de su intelecto y producción comercial. Es importante destacar la relevancia que tiene para el Estado la protección de la propiedad industrial, puesto que reconoce y protege la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias
y artísticas, invenciones, innovaciones, patentes, marcas, lemas y denominaciones, de acuerdo con excepciones y condiciones que la ley establece, conjuntamente con los tratados internacionales firmados por Venezuela con otros países en relación a esta materia. La propiedad industrial trae como consecuencia inmediata el derecho exclusivo sobre la invención, es decir, la facultad de poder explotar su patente de la misma, imponiendo de esta forma que terceros no autorizados para ello puedan ejercerlo y ejercer las acciones que haya en lugar, siempre y cuando se tenga la adquisición por el registro de la respectiva oficina con patente. Este requisito es indispensable para efectos tanto de patentes, como se señaló anteriormente, como de marcas comerciales, diseños industriales y también con respecto a la cesión de patentes y marcas. Bueno, y esto es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya sido de mucha ayuda y de mucho interés estos temas que, por supuesto, nosotros como personas físicas o morales debemos estar inmersos. Nos despedimos esperando seguir contando con su apoyo, porque pues para nosotros es todo un placer saber que contamos con todos ustedes. Déjennos un comentario sobre qué les pareció este video podcast para que así nosotros sigamos mejorando en cada uno de nuestros videos. Nos despedimos, hasta la próxima. We dancing.